Evangelio de hoy domingo 11 de mayo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a San Francisco de Jerónimo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 14 y 43 al 52. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y proselitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría, y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 14 al 17. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo,
y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol, ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida. Y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio. El Padre y yo somos uno. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás en esta nueva bendición que Dios nos regala? Invoquemos al Espíritu Santo para que podamos profundizar en el Evangelio del día de hoy. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, pues el Evangelio dice que Jesús andaba en el templo y se paseaba en el templo, y cuando andaba en el pórtico de Salomón, los fariseos lo rodearon y le preguntaron: si tú eres el Mesías, ya dínoslo abiertamente, no nos tengas en suspenso. Les contestó Jesús: ya se los he dicho y no me creen. Y no me creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas, dice, escuchan mi voz y me siguen. Entonces, escuchar la voz de Jesús no es tan simple, porque pues evidentemente a los que le estaba diciendo estaban oyéndolo, pero oírlo no es lo mismo que escucharlo. Escuchar su voz significa, dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces, escuchar la voz de Jesús tiene que ver también con el seguimiento de Jesús, seguirlo a Jesús. Y dice, y ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Entonces, para creerle a Jesús hay que ser de sus ovejas. Es decir, y al ser de sus ovejas hay que seguirlo. Entonces, ellos no le creían porque no se hacían sus discípulos. Necesitaban hacerse sus discípulos, sus seguidores, sus ovejas, para poder escucharlo y creerle y seguirlo. Entonces, esos son los aspectos relacionados con este escuchar la voz de Jesús. Es decir, también todo eso debe ser movido por la fe. La voz, el escuchar a Jesús debe propiciar en nosotros la fe. Y la fe es eso, creerle, creer lo que nos está diciendo, creer lo que nos manda. No el que diga Señor, Señor, entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es eso, a eso nos debe llevar la fe, es hacernos seguidores de Jesús. Entonces, pongamos atención, y la escucha de la palabra de Dios no es tanto con los oídos, sino la escucha y el creer en Jesús no es tanto con la razón,
Entonces, sino a escuchar a Jesús hay que escucharlo con el corazón, y se cree en Jesús no con la razón, sino con el corazón. El corazón, como les reclamó a los discípulos de Maús, qué duros de corazón para creer. Entonces no era la razón, sino el corazón es el instrumento de la fe, de creerle a Jesús, de creerlo y de obedecerle. Y la obediencia es la prueba máxima de que creemos. Porque si no obedecemos, por más que digamos que creemos, no hay fe. Entonces, que el Señor nos ayude y nos dé su gracia para que verdaderamente escuchemos esa voz de Jesús, del buen pastor, y escuchándolo, pues lleguemos a la unidad deseada por Dios, que seamos uno, como tu Padre y yo somos uno, dijo en la oración sacerdotal Cristo al Padre. Que sean uno, para que como tú y yo somos uno, para que el mundo pueda creer. Mantengamos pues esa unidad en la autoridad de la Iglesia, en Jesucristo que instituye la autoridad en el Papa, y el Papa es el que elige y pone a los obispos, y los obispos ponen a los párrocos, ¿verdad? Y ahí está toda esa línea ininterrumpida, infalible, de seguimiento de Cristo. La obediencia a la autoridad, al pastor, al supremo pastor, que es Cristo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen, te cubra con su manto. Sigamos feliciando, sigamos a Cristo escuchando su voz de buen pastor. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.